a leer su palabra dice que la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces vamos a leer qué es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy a través de esta lectura que está en Josué capítulo 8 del 30 al 35 y dice así: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos y oficiales y jueces, estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Versículo 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraba entre ellos. Hasta aquí la palabra del Señor. Tomemos asiento, hermanos, y vamos a invitar a nuestro pastor Hugo Medina para la exposición de la palabra. Muy buenos días, ¿cómo están mis hermanos, amigos? ¿Cómo van? Ya está haciendo, el frío ya está un poquito menorando, aunque el día de hoy el clima todavía se rehúsa, pero ya tiene que cambiar, ¿no? Y un poco me hace recordar que a veces nosotros, ¿no? Nos rehusamos, ¿no? A veces a cambios y a veces nos ponemos tercos de que no al cambio. Pero cuán importante es que nosotros nos dejemos moldear por Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es importante, ¿no? Y ahora vamos a entrar entonces a poder meditar en la palabra de Dios y vamos a dirigirnos en oración. Padre celestial, oh Dios, queremos acercarnos ante ti para poder adorarte siempre y queremos ahora estar dispuestos a escuchar de tu palabra. Háblanos en nuestro corazón, nuestra mente, que podamos grabar tu palabra en nuestros corazones y podamos tener esa disposición de poder siempre ser obedientes a tu palabra. Háblanos, oh Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie hacia la conquista con Dios. Hicimos un paréntesis, un alto, teniendo estos temas de la familia, ¿no? Que ha sido de mucha bendición, tanto la conferencia y estos domingos que se ha tocado estos temas de la familia, ¿no? Y mucha bendición para cada familia nuestra y de allí aún las familias que hemos podido invitar. En esta serie que estamos retomando hacia la conquista con Dios, recordar que está basado en el libro de Josué. Hemos visto cómo Josué y el pueblo de Israel ingresaron y comenzaron a conquistar la tierra prometida, y lo hicieron de una manera poderosa y milagrosa, ¿no? Por ejemplo, el cruzar el río Jordán en seco, el de poder conquistar Jericó, viendo caer esos muros, esas murallas, luego conquistar Jai con una previa derrota que hubo
por pecado de desobediencia, pecado de tomar del anatema, pero se corrigió. Dios dijo, saquen, eliminen al anatema. Se corrigió el pecado y luego sí tuvieron ya victoria sobre Ajai, y como Dios dio la estrategia y Dios dio la victoria al pueblo de Israel. Entonces ellos ya habían conquistado 2 ciudades importantes, Jericó y Jai, ¿no? Y ahora estaban acampando allí en Gilgal. Uno pensaría que después de estas grandes victorias, Israel estaría preocupado por las próximas batallas, ¿no? Continuemos. Pero en lugar de eso, Josué dirige al pueblo a una prioridad que nunca debemos olvidar: el de adorar a Dios. Da la prioridad a la adoración. Para que la conquista con Dios es importante darnos cuenta que es importante nuestra condición espiritual. Siempre mantener nuestra condición espiritual es mucho más importante que incluso de las condiciones militares que se puede tener, incluso de seguir teniendo victorias. Cuán importante es que examinemos y veamos y estemos dando siempre la prioridad a Dios, y aquí expresarlo en nuestra adoración. ¿Cómo mostramos la prioridad de adorar a Dios en nuestra vida? Lo vamos a ver a través de 3 acciones de adoración que vemos en este texto bíblico de Josué 8. 3 acciones de adoración, de cómo expresar a Dios esa adoración. Primero, edificando un altar de adoración. Miren, vemos ahí Josué y al pueblo de Israel expresar su adoración en edificar un altar. Verso 30 dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre el cuales nadie alzó hierro. Miren entonces, ¿qué es lo que hace? Edifica un altar en el monte Ebal. Recuerda, el nombre es Ebal, ¿no? Donde está edificando este altar. Ahora, cuando hablamos de altar, en el Antiguo Testamento siempre los siervos del Señor, después de ver de la mano de Dios, normalmente hacían un altar. El altar era una expresión de adoración a Dios, una forma como voy a adorar a Dios. Y es justamente lo que Josué iba a hacer, una adoración a Dios, un altar. Y este era con piedras las cuales no había alcanzado hierro, es decir, piedras normales que no hayan sido trabajadas, labradas, formar ese altar con esas piedras grandes. Ahora, después de la victoria de Jericó y Jai, podríamos esperar que Israel siguiera atacando a sus enemigos, ¿no? Mientras el fervor está vivo, como se dice en el deporte, hay buena racha, ¿no? Entonces hay que continuar, ¿no? No hay que parar, que sigamos, ¿no? Teniendo esas buenas victorias. Pero el éxito no desaparecerá si dedicas tiempo a la adoración. Primero, lo primero, o sea, no el hecho de que no sigas haciendo, haciendo la batalla, implica que no vas a tener victoria. La victoria, recuerda, ¿de quién depende? ¿De qué? De Dios. De Dios depende. Entonces, el hecho de que pares no significa que no vas a seguir teniendo victorias. Primero, lo primero, demos la prioridad a Dios. Dios es primero. La idea de que debemos buscar y servir a Dios hasta que todo esté bien en nuestras vidas es falsa. A veces hay esa idea, bueno, voy a dedicarme a Dios, voy a expresar mi adoración a Dios, voy a servirle, voy a comenzar a congregarme bien. Una vez que esté bien establecido en mi vida, voy a hacerlo. No podemos estar esperando a estar establecidos para recién buscar las cosas de Dios. O sea, no podemos estar esperando. No, pastor, un ratito deme tiempo para ya cuando me estabilice en la vida, recién estaré sirviendo, recién estaré congregando, déjeme arreglar las cosas en mi casa, en mi trabajo. A veces esa es la disculpa o eso es lo que uno piensa, ese pensamiento. No podemos estar esperando a estar
bien establecido para recién buscar las cosas de Dios, como el tener una casa con todos los arreglos que faltan. De repente tu meta era tener tu casa, ya, tienes tu casa, pero ahora quieres tener los acabados, los arreglos, y siempre te va a faltar algo y dices, no, todavía no puedo abrir una célula en mi casa porque todavía no tengo todas las comodidades, o que todavía no me puedo dedicar bien a las cosas de Dios o a la iglesia porque todavía me falta en mi casa hacer cosas. Entonces, y ahí dices, hasta que me establezca bien, lo haré. O que me establezca bien en mi escuela, en mi empleo, en mis estudios, hasta que me establezca bien, los estudios termine, recién puedo servir al Señor. O en mi empleo, recién cuando tenga cierta estabilidad laboral, económica, recién, ahora tengo que pagar deudas, tengo que hacer tal cosas, entonces una vez que me establezca, recién podré, para recién poner en orden mi vida espiritual. Esto no tiene respaldo en la Biblia. Por lo contrario, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 6:33, un texto conocido. Dice, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Habla de la alimentación, de la vestimenta, cosas físicas, elementales que necesitamos. Pero ¿cuál es la prioridad que debemos dar? Busca primero el reino de Dios. Y todas esas cosas serán añadidas. O sea, lo primero. Busca a Dios. Adórale a Dios. No esperes a un momento de que las cosas estén establecidas, estén estables. No. Siempre debemos buscar, sea cual sea nuestra condición, debemos que buscar a Dios, darle prioridad a Dios. Debemos darle esa prioridad a Dios y esforzarnos para adorarlo. Por lo general, no es para la mayoría fácil llegar al servicio de adoración. ¿A alguien le ha sido fácil venir a la iglesia? ¿Estar aquí? No, implica levantarse temprano, sacrificar tu descanso. Y dices, no, domingo, mi cuerpo me llama a descansar, a distraerme, a salir, a pasear, ¿no? Y entonces, y a veces luchamos con eso y nos esforzamos. Separar tiempo, de repente tenías otras cosas que hacer, implica cierto sacrificio para poder adorar a Dios, implica esfuerzo. Para estar juntos aquí en la iglesia, para adorar a Dios, el pueblo tenía que movilizarse del monte Ebal, ¿se acuerdan? Ebal, tenía que movilizarse al monte Ebal, que estaba a 40 kilómetros de Gilgal, donde estaban acampando. Para edificar este altar en Ebal, tenían que moverse cerca de 40 kilómetros. ¿Les iba a ser fácil? No, no iba a ser fácil. Recuerda, ¿cuánta cantidad de personas era el pueblo de Israel en ese entonces? Algo de 2 millones de personas, niños, hombres, todos. Algo de 2 millones aproximadamente, según dicen los comentaristas, que tenían que movilizarse. No era algo fácil de mover y ir y adorar al monte Ebal. Tenían que movilizarse, tenían que estar allí con todo el pueblo. El lugar no solo requería esfuerzo para llegar, sino también se corría un riesgo, había un riesgo, viendo desde el punto de vista militar. Es cierto, el monte Ebal era más seguro para adorar, pero los cananeos, o sea, los habitantes de esa zona, podían invadir Gilgal, mientras que los israelitas estaban fuera para adorar, se habían ido hacia más al norte. Entonces, acuérdense, Israel había entrado a la tierra prometida, habían cruzado el Jordán, habían conquistado Jericó, Jai, toda la parte central de la tierra prometida. Algo muy importante. Y habían acampado allí en Gilgal, que era muy cerca de ellos. Pero ahora, para
adorar a Dios, levantar el altar, se tenían que ir hacia el norte, donde estaba el monte Ebal, 40 kilómetros al norte, y todo el pueblo iba a ir. Entonces lo que habían conquistado lo iban a dejar desprotegido. ¿Era estratégico? No era estratégico. Pero, como dice, busca primero el reino de Dios, las demás cosas serán ahí. Es decir, yo me encargo del resto. Tú hónrame primero, adórame primero a mí, búscame a mí. No te preocupes del resto, yo me encargo. Y Dios se encargó realmente. No permitió que puedan ser invadidos. ¿Por qué? Porque había temor en la gente que estaba allí. Dios les había protegido entonces al pueblo de Israel porque los cananeos estaban aterrorizados por los éxitos de Israel y no querían enfrentarlos. Dios ahí tomando el control. Ahora, Josué edificó un altar en adoración a Dios. Y notamos que esta situación de adoración en particular fue ordenada por Dios a través de Moisés con anterioridad. Ojo, que lo que hizo Josué ya fue algo ya establecido por Dios a través de Moisés. Mucho más antes, Dios les había dicho que hagan esto. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Josué? Estaba siendo obediente. O sea, vemos un hombre que a la vez que adoraba, era obediente a Dios. Las dos cosas son importantes, mis hermanos. Ser obedientes y adorar a Dios. No podemos decir que alguien que adora a Dios y es desobediente. No está adorando realmente a Dios. La obediencia es importante. Obediencia y adoración. Y miren, y esto ya se había ordenado por Moisés, o sea, Dios a través de Moisés. Allí en Deuteronomios capítulo 27, verso 1, dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, guardaréis todos los mandamientos que os prescribo hoy. Y el día que paséis el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Verso 3. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantaréis estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Verso 5. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, que no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. ¿Te das cuenta? Desde antes de conquistar la tierra prometida, ya Moisés ya lo tenía claro. O sea, vamos a entrar a la tierra prometida. Y cuando entres a la tierra prometida, allí en el monte, ¿qué se llama? ¿Qué monte? Ebal. Allí vas a levantar un altar y vas a hacer sacrificios, vas a honrar a Dios, vas a adorarle a Dios. Entonces ya entraron a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hizo Josué? En obediencia hace. Y vemos acá incluso, con la lectura que hemos tenido al inicio, todas las instrucciones las cumple al pie de la letra. Y lo hace. Y hay unos detalles que aparecen acá incluso, ¿no? Lo de la cal, el de que comerán con alegría. Todo eso lo cumplen, lo hacen. Ahora, es de interés histórico importante estos lugares geográficos. Hemos hablado de Ebal, el monte Ebal. Ahora, muy cerca estaba el monte, otro de los montes que ahí se va a describir, y el lugar también de Siquén, lugares importantes. ¿Por qué?
mucho más antes a Abraham. ¿Te acuerdas de Abraham? El padre de la fe. Abraham, que Dios lo llamó de salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida. Dejó su parentela, dejó esa ciudad y fue a un lugar que no conocía, a la tierra prometida. Y llegó a la tierra prometida. Y cuando llegó a la tierra prometida, ¿qué hizo Abraham? Después de agradecimiento y que Dios le dio una promesa, ¿qué hizo Abraham? Levantó un altar, hizo un altar. ¿Dónde fue? Justamente en Siquén, muy cerca al monte Ebal. Allí, o sea, en el mismo lugar, esta zona geográfica. Ya había habido entonces, Abraham levantado un altar en esa zona, en ese lugar, en el cual estaba agradecido de lo que había Dios prometido. ¿Qué le había prometido? Entre todas las promesas, Génesis 12:7, a tu descendencia daré esta tierra. Es una promesa de parte de Dios. Todo esto que estás viendo, a tu descendencia se la voy a dar. Hizo un pacto Dios con Abraham. Y el sacrificio implicaba también un pacto a Dios, el altar que había ahí. Dios, te adoro, te alabo y estoy seguro que tú lo vas a hacer. Había un sacrificio, un pacto allí ante Dios. Y había más promesas a Abraham, ¿no? Que su descendencia sería en gran número, que serían benditas todas las familias de la tierra a través de él. Y sabemos que esa promesa fue cumpliéndose en forma progresiva. En cierta forma, Josué ya la estaba cumpliendo a la entrada de tierra prometida, al posesionarse de la tierra prometida. Entonces, el cumplir, el hacer este altar y su sacrificio estaba evocando lo que había hecho Abraham, ratificando el pacto de Dios y cumplimiento, y que se estaba dando cumplimiento de esa promesa. Ojo que esa promesa seguía cumpliéndose. ¿Quién lo cumplía específicamente? Jesucristo, la descendencia de Abraham, en su simiente, la bendición para todos. Y entonces es interesante saber que era ese lugar entonces donde Dios estaba bendiciendo. Siquén era el lugar donde se dio esa promesa, que se encontraba entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Entonces, esta historia, este relato está nombrando dos montes. El monte Ebal, donde se hizo el altar, y el monte Siquén, Gerizim. Y estaban en Siquén, había sido el altar que había levantado Abraham, que estaba en el medio de estos dos montes. Moisés ahora levantaría un altar entonces a Jehová en el monte Ebal, muy cercano al sitio histórico de Abraham. Lo hace en obediencia a la orden de Moisés, que había anticipado esta realización de esta promesa. Había dado instrucciones para que los hijos de Israel renovaran el pacto con Dios, de modo que las colinas y los valles que habían atestiguado la promesa de Dios dada a Abraham, y donde Abraham también alabó a Dios, ahora presenciaban este nuevo altar de piedras enteras sobre las cuales no se alzó hierro. Ahora Josué y el pueblo de Israel estaban adorando en ese lugar. Ahora bien, estamos hablando de la adoración a Dios. La adoración a Dios es una opción o es nuestra obligación. ¿Es un mandato? Sí, es un mandato. No es opcional. La adoración a Dios debe ser algo que incluso natural de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, adorarle a Dios. Mateo 4:10
dice, al Señor tu Dios adorarás. Incluso está en los 10 mandamientos, ¿no? No te harás falsos dioses, sino ¿a quién adorarás? Al Señor, a Dios. Es el mandato, es la orden, adorarle a Dios. No adorar a falsos dioses, no adorar cualquier otra cosa antes que Dios. Primero es Dios, lo primero es Dios. Y es justamente lo que se está haciendo acá. Ya se ha tenido victoria, hemos logrado conquistar. No dejemos de adorar a Dios. Vamos a hacer un altar para adorar a Dios. En nuestros tiempos, como iglesia, la prioridad de adoración también la podemos encontrar en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarse. No dejando de adorar a Dios. No dejando de reunirnos como iglesia, como pueblo y conjunto con los demás hermanos, adorarle a Dios. Ahí es donde expresamos nuestra prioridad en la adoración, en que nos congregamos, nos reunimos para juntos adorarle a Dios. Como la mala costumbre que tienen algunos, dice, que dejando de congregarse, no van, o sea, no le dan la prioridad a Dios. Y dice, ¿cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? ¿Qué día se acerca? La venida de Cristo. ¿Cristo viene pronto? Sí, viene pronto. ¿Cuánto más darle la prioridad a Dios de honrarle congregándonos? Y cuando dice congregándonos, no solo está hablando de los domingos, ¿no? Del culto de adoración. Está hablando de las reuniones que tenemos como cristianos. No dejemos de congregarnos. Qué bueno, mi hermano, que tú estás aquí, congregándote, porque estás demostrando, Dios es mi prioridad. He venido a adorarle, a honrarle a Dios. Y es lo primero que debemos hacer. Pero no caigamos en la trampa de algunos, como la mala costumbre dice, no dejan de congregarse. Y lamentablemente lo vemos en el Congreso, hay muchos así, ¿no? En las iglesias hay mucha gente que solo viene, o es una vez al mes, o cuando se acuerdan. ¿Eso quiere Dios? ¿Es una forma de honrar a Dios y adorarle? No, no dejemos de congregarnos. Observemos que Josué y el pueblo se detienen para adorar. Josué comienza a edificar un altar a Dios. Este es el momento importante en todo creyente. Si tienes proyectos, siempre avanzando, sin darle tiempo a Dios, sin reflexionar en Dios, Dios saldrá de la ecuación y las bendiciones entonces estarán frustradas. De repente estás avanzando en tus propios proyectos, estás alcanzando cosas, pero reflexiona. Si sacas a Dios de la ecuación, cualquier cosa multiplicada por 0, ¿cuánto es? 0. Por más que tengas valor lo que estés haciendo, pero sin Dios, es vano, vacío, 0. Puede ser que estás logrando cosas, pero si no tienes en cuenta a Dios, es vano. Estás estorbando una verdadera bendición que Dios quiere darte. Porque la bendición de Dios es completa, integral, tiene que ver con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. No solo lo material, implica todo nuestro ser. Quiere Dios bendecirnos, quiere Dios obrar grandemente en nosotros. Pero primero, busquémosles. Primero, adorémosles. Demos el lugar que le corresponde
a Dios en nuestras vidas. En Dios lo tenemos todo. Es importante para todo creyente que tome en cuenta su tiempo de devoción, tiempo con el Señor. Como creyentes tenemos que edificar un altar a la manera de Dios. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores. Queremos crecer en la vida espiritual. Queremos crecer en las cosas de Dios. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Tú has visto esos niños que tienen 6, 7 años y están todavía con el pecho o están con el biberón? ¿Has visto? ¿Qué se les dice a ese tipo de niños? Bueno, yo conozco, se dice, son mamones. ¿Has escuchado esa expresión? Mamón, o sea, ya grandote, ya tiene 7 años y sigue todavía con el biberón o con la teta, ¿no? ¿Y está bien? No, ya debería haber dejado, ¿no?, la mamadera. Ya debería haber crecido, ya comer un alimento más sólido. Pero a veces hay muchos en la iglesia que son mamones. Sí, ¿por qué? Porque están como niños, bebés, no han crecido, no se han desarrollado, siguen todavía con la mamadera, siguen ahí en las cosas rudimentarias, básicas de la vida cristiana. No han crecido. Dios nos llama a crecer en la vida cristiana, a ser más como Cristo, vidas que reflejen de Jesús. Y eso tiene que ver, ¿no? Ir a la conquista con Dios implica crecer espiritualmente. Y ese crecer implica que para conquistar a veces hay gente, población que está ocupando allí y que nos va a hacer lucha, nos va a hacer la guerra para que no podamos crecer. Pero tenemos que tener victoria en el Señor. Pero eso implica que durante todo el proceso nunca debemos dejar de adorar a Dios. ¿Y cómo le adoramos? Dándole prioridad a Él. Y una es, ¿no?, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, no dejando de congregarse. Entonces, mi hermano, mi hermana, busquemos adorarle en espíritu y en verdad, ser verdaderos adoradores. No solo implica cantar. Sí, cantar es una expresión, es parte de nuestra adoración, pero no solo se limita la adoración cuando cantamos, cuando nos reunimos cantamos, qué bonito es, ¿no? Y es importante, pero ojo, la adoración no se limita solo al tiempo de las canciones. Recuerda eso, sino que involucra toda tu vida, involucra tu pasión, involucra todo tu ser, involucra toda nuestra vida, nuestra manera de pensar, tu manera de hablar. Ahí también expresas tu adoración. ¿Qué estás pensando en tu mente? ¿Cómo estás hablando? De repente estás cantando, alabando al Señor, pero cuando estás en casa, cuando estás con tu vecino, cuando estás conduciendo el carro, lo que tú estás hablando es una forma de adorar a Dios. Tu manera de expresarte, todo lo que tú eres debe expresar adoración a Dios. Nuestra vida debe ser una vida de adoración en todo lugar donde estemos. Que la gente que te ve pueda decir, esa persona tiene algo especial. Esa persona está con Dios, tiene paz, siempre ayuda a los demás, sus palabras no generan conflicto. Esa es una vida que adora a Dios, honra a Dios. Eso es lo que desea Dios en mí y en ti.
una vida de adoración, que tus pensamientos, que tus acciones, que tu hablar, en todo, honres, glorifiques, adores a Dios. Y se va a notar cuando las otras personas te vean a Dios, vean a Cristo. Acuérdate de la palabra cuando dicen cristiano. Esta palabra salió, ¿por qué le decían cristianos a la iglesia primitiva? ¿De dónde salió esa palabra? Cuando se acercaban y decían, ahí están los cristitos. ¿Por qué? Porque son los que dicen seguir a Cristo y son como Cristo. Que te digan eso, cristiano, porque estás imitando, estás buscando hacer como Cristo. ¿Te conozcan eso? ¿Te conocen como cristiano? ¿Estás adorando a Dios en el lugar que estás? ¿En tu casa? ¿En tu barrio? ¿En tu centro laboral? ¿Centro de estudios? ¿Estás adorando a Dios? ¿Cómo edificar un altar de adoración? Haz un espacio en tu vida para solamente centrarte al Señor. Separa en tu agenda, separa un tiempo para estar con Dios, a solas con Él. Céntrate en el Señor, a estar con el Señor, busca a Dios, agarra tu Biblia. Si tocas un instrumento, úsalo. Y si no tocas un instrumento, ahora tenemos aparatos que nos ayudan a poder cantar al Señor. No, tenemos ahora los celulares, tenemos computadoras, tenemos radio, tenemos diferentes medios ahora. Alabanzas, ¿puedes escucharlas o no? La tienes ahora. Hay medios ahora, puedes usarlo, utilízalo. O sea, lee tu Biblia, alábale al Señor en forma personal, y aún de repente si estás en tu casa y hay mucha gente y de repente no puedes levantar el audio, el volumen, ahora tenemos otros aparatos, ¿no? Puedes ponerte audífonos, de ahí escuchar, alabarle al Señor, sin interrumpir a los demás. Así que aún tenemos medios en este tiempo para hacerlo. No hay una excusa. Ora al Señor. Busca ese tiempo de buscarle en oración. Busca ese tiempo de leer la palabra de Dios. Y que ese encuentro personal, ese momento especial con Dios de adoración en ese altar que tú levantas a Dios, que esto influencie el resto de tu día. Que este momento te acompañe el resto de tu día. Construye un altar no solo físico en tu casa, separado para Dios. No solo tengas ese espacio que de repente puede ser tu cuarto de estudio, algún lugar, la sala, un lugar que tú tengas, que lo separas para estar con Dios. Pero no solo tengas ese espacio físico allí en tu hogar, más bien separa y construye un lugar en tu corazón. Nuestro corazón debe levantar un altar de adoración a Dios. Tenemos que entregarnos totalmente a Dios, consagrarnos a Dios, decirle: yo te pertenezco, Señor. Tú eres el Señor de mi vida. Consagro mi vida a ti. Te pertenezco, te adoro a ti. Toda mi vida debe expresar adoración a Dios. Es lo que quiere Dios. Edifica un altar de adoración a Dios, y sobre todo en tu corazón y en todo lugar que estés, que tu vida sea una vida de adoración al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, ofreciendo ofrendas agradables a Dios. Otra expresión de adoración es la ofrenda. Y notemos aquí, había dos tipos de ofrenda que se dio en ese altar. Dice: ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Acá se habla de dos cosas: holocaustos y ofrendas de paz. La adoración implica sacrificio. Si no estás dispuesto a sacrificarte para adorar, te darás cuenta que es insuficiente tu expresión de adoración a Dios. La verdadera adoración a Dios implica dispuesto a sacrificarnos,
sacrificio a Dios. Aún la Biblia habla de sacrificios de alabanza. En el caso de los cananeos, los habitantes de esa tierra prometida, a los cuales había que echar, eliminarlos, ellos adoraban ¿a quién? A dioses falsos, ídolos falsos, dioses falsos. Y también hacían sacrificios, ¿o no? Sí, también sacrificaban animales, se esforzaban, daban, pero en una forma errada. Hay gente que se sacrifica, hace, pero por cosas erradas. Y nosotros como cristianos, conociendo al Dios verdadero, nos sacrificamos para adorarle, nos esforzamos para adorarle, nos esforzamos para congregarnos, nos esforzamos para servirle, nos esforzamos para separar ese tiempo de estar con Dios cada día. Ellos lo hacían, tratando de buscar o agradar a un Dios falso. Lo hacían de forma equivocada. Pero no solo eso, incluso estaban dispuestos a dar a sus hijos en sacrificio, y eso hacían, ¿eh? En muchas de estas zonas, muchos de ellos sacrificaban aún a sus hijos, ¿no? Algo espeluznante, ¿no? Y estas naciones eran perversas, reflejaban sus acciones, una vida totalmente depravadas. Por eso Dios decía, eliminen, no se dejen contaminar, eliminen todos estos sus ídolos, sus dioses, ¿no? Esa era la orden, ¿se acuerdas? Al Jericó, Jai, ¿no? ¿Por qué? Porque eran naciones perversas, adoraban a falsos dioses. Pero Dios quería que su pueblo sea diferente a estas naciones, que sea una nación santa, que adore al Dios verdadero y vivo, cuyas ofrendas sean agradables a Dios. Que lo que hagamos, lo que ofrezcamos a Dios, sea algo agradable a Dios. Por eso habla y enfatiza mucho la palabra de Dios, santidad. Enfatiza, no te dejes influenciar por el pecado de los demás. Conságrate. Conságrate a Dios. Los holocaustos ofrecidos por el pueblo de Israel se describen en Levíticos. ¿Quieres saber un poco más? Ahí en Levítico capítulo 1 habla de esta ofrenda de los holocaustos. Los holocaustos implicaba sacrificar un toro sin defecto, un carnero o un pájaro macho. Eran quemados por completo. Se agarraban el toro, ahí en el altar, se mataba al toro, se derramaba su sangre y todo el cuerpo se sacrificaba en el altar y se prendía fuego y se quemaba. Ese era el holocausto, quemado por completo. Ahora, la palabra para este sacrificio significa lo que se eleva, ¿no? Es el fuego el que se eleva, lo que se está quemando como ofrenda agradable a Dios, que sea elevado a Dios. Ese es el holocausto. Un holocausto expiaba los pecados involuntarios y al mismo tiempo expresaba total devoción al Señor. Es decir, al hacer el holocausto estaba expiando los pecados, es decir, limpios del pecado. Expiar significa pagar el precio por la falta. Entonces, por el pecado, allí en el Antiguo Testamento se sacrificaba el toro, el carnero, como expiación del pecado, para el perdón de pecados. Daba un sacrificio. Y tenía que ser costo, de un costo, un valor, daba para a Dios. Y así restablecía mi comunión con Dios. De esa forma, como dice allí, expresaba total devoción al Señor, el holocausto. Lógicamente que esto simbolizaba lo que iba a pasar con Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se dio en sacrificio, en expiación,
pagando el precio de nuestros pecados y así poder tener perdón y ser limpios de nuestro pecado. Eso es lo que hace Jesús. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Pagó el precio. Entonces, entendemos que para la expiación de pecados había que entonces hacer un sacrificio. Y así tener expresión total, devoción con el Señor, comunión con el Señor. Ahora, ponte a reflexionar un poquito. ¿Cuánto costaba un animal para una familia? Un toro. ¿El ganado era barato? Era caro. ¿Cuánto puede costar un toro hoy en día? 3.000 soles, ¿no? Algo así. Depende cuántos kilos, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Y daban en sacrificio, en holocausto. Y lo traían todas las familias. ¿Te imaginas? Era un tiempo de sacrificios y todos traían sus animales. Uno podía traer el toro o carneros de acuerdo a la familia. Traían y daban esto. El sacrificio implica desprendimiento de algo de valor. Por eso es sacrificio. La ofrenda sacrificial, por eso decimos, implica dárselo, desprender de algo que vale, de valor para Dios, para comunicar a Dios que le amas, que le adoras. La ofrenda del holocausto tenía realmente un costo sacrificial. Es una forma de decir, valoro, te amo, te adoro, Señor. Si solo das lo que te sobra, ¿qué estás expresando? ¿Estás expresando amor? ¿Estás expresando adoración verdadera? Te tiene que costar. ¿Te das cuenta? El concepto de la ofrenda, de la adoración a Dios, implica desprendimiento de algo que valoras. Y a veces nos cuesta hacer eso. Nos cuesta. Ahora, ya hemos hablado de este valor importante. Ahora, si mis pecados son limpiados, esto me llenaría de gozo y estaría en comunión con Dios, ¿no? Lo primero es perdón de mis pecados y ahora restablecí mi relación con Dios. Pero ahora debo gozarme al estar en la presencia de Dios. Cuando estamos en la adoración y cuando cantamos, ¿no? Nos gozamos porque estamos juntos y adorando a Dios, pero ojo que eso debe estar en una vida de santidad, ¿no? Entonces ahí viene una verdadera adoración. Ahora, y esto nos lleva a la otra ofrenda, las ofrendas de paz, donde se podía sacrificar cualquier animal perfecto del rebaño o de la manada. La grasa, acá ¿qué se hacía? Se mataba al animal, la grasa se le quitaba y se ofrendaba quemándola en el altar. Pero la carne se consumía como comida para toda la comunidad. Las ofrendas de paz eran expresión de acción de gracias y paz entre Dios y el hombre. Era una ofrenda de gratitud a Dios, de darle gracias a Dios, de estar y así disfrutar de la paz de Dios con el hombre, disfrutar de esa paz. O sea, estar agradecidos y disfrutar de la paz de Dios. Por eso es ofrenda de paz. Agradecimiento. Entonces, acción de gracias. No, en las iglesias, y a veces lo hemos hecho nosotros, cuando es fin de año, vamos a agradecer a Dios, vamos a dar una ofrenda de agradecimiento. O en aniversario, ¿no? Vamos a hacer una ofrenda especial, una ofrenda sacrificial, en agradecimiento a Dios. Y eso lo hacían, y se ha hecho también, ¿no? Va con esto también, una ofrenda de agradecimiento a Dios y de celebración a Dios. El nombre hebreo para esta ofrenda está relacionado con cuando dice paz, la palabra
Shalom. ¿Has escuchado la palabra shalom? ¿Qué significa? La paz, ¿no? La paz sea contigo. Paz, bienestar completo sea contigo. O sea, cuando dices paz no es solo ausencia de conflicto, sino que estás en buena relación con Dios y esa relación te trae beneficio, te trae bendición, estás bien con Dios, puedes disfrutar de la relación con Dios. Shalom. Disfruta de esa relación con Dios, de las bendiciones de Dios, de todo lo que Dios tiene para contigo. Eso implica cuando dices la palabra shalom. Y es justamente la ofrenda de paz. Era un tiempo de celebración, de darle gracias a Dios, un tiempo de poder estar en esa comunión, disfrutar de la comunión con Dios. Por eso Moisés instruyó a los primeros israelitas en la tierra de la promesa comer la ofrenda. Era un tiempo de agradecimiento, de festejo y comer aún de la ofrenda juntos, esa ofrenda de paz. Y por eso dice Deuteronomio 27:7, te alegrarás delante de Jehová, tu Dios. Era un tiempo de agradecimiento, de alegría. Hay momentos, vamos a tener una ofrenda sacrificial para Dios. Y algunos se ponen tristes. No, les duele, ¿no? Sacar la billetera, Pero no, para el pueblo era un tiempo de agradecimiento y era tiempo de gozo, de alegría para con Dios. Por eso dice, ¿no?, que en el Nuevo Testamento también que nuestra ofrenda debe ser darlo con alegría de corazón. Porque es un tiempo de expresión de adoración a Dios. Y es un tiempo juntos de compartir para Dios, disfrutar de la comunión con Dios. Debemos ser entonces agradecidos, disfrutar de esa paz con Dios, disfrutar de estar en comunión con Dios, siendo honrado Dios a través de nuestras vidas, que nuestras vidas sean un sacrificio vivo y agradable a Dios. Ahora, hablando de la ofrenda, del sacrificio, no solo tiene que ver con la parte del dinero, lo económico, que tiene que ser de valor, pero ¿cuál es lo de más valor, lo de mayor importancia, incluso para Dios? Servirle, pero servirle aún con nuestra propia vida. Nuestra propia vida debe ser la ofrenda de sacrificio a Dios, como sacrificio vivo ante Dios. Por eso dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto racional? Que nos presentemos nosotros mismos, que nuestro propio cuerpo, que nuestro propio ser se sacrifique a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En otras palabras, que mi vida sea agradable a Dios. Es mi mejor adoración a Dios. Que lo que yo digo, lo que hablo, lo que digo, mis pensamientos sean agradables a Dios. Es la mejor forma de adorar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Dios quiere eso. Edificar un altar en nuestro corazón y que la ofrenda, o sea, nosotros, todo lo que hagamos, sea de valor, de sacrificio, a estar en comunión con Dios, expresarle nuestro agradecimiento a Dios, disfrutar de esa comunión, de esa relación con Dios. De esa forma le adoramos a nuestro Dios. Tercero, otra acción de cómo adorar a Dios es obedeciendo la palabra de Dios. Y acá tiene que ver que hay que tener muy presente la palabra de Dios. Para obedecer la palabra de Dios, primero debo tenerlo presente. Es importante tener presente la palabra de Dios. Verso 32 del capítulo 8 de Josué dice: también escribió allí sobre la piedra una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y notamos en la historia, en lo que se hizo, ¿qué hizo Josué? Levantó el altar, las piedras, le echó cal y ahí escribió la ley. Todas las palabras de la ley lo escribió. La palabra de Dios ocupa un lugar destacado en el culto de adoración.
hoy en día debe ocupar un lugar destacado en nuestros cultos de adoración y en nuestras reuniones, pero lamentablemente en muchas iglesias rara vez lo ocupa, porque hoy en día en muchas iglesias y reuniones cristianas se le da poca importancia a la palabra. Algunos incluso piensan que deberíamos minimizarlo e incluso eliminar la predicación. La palabra de Dios destaca como uno de los aspectos más importantes de nuestro culto de adoración. Cuando nos reunimos en el culto, todo es una expresión de adoración. Pero uno que ocupa un lugar muy importante es la palabra de Dios, la Biblia. Hay que destacar eso. Y no solo en los cultos de adoración, en nuestras reuniones, reunión de célula, reunión de las redes. Pero lamentablemente no le damos el lugar correcto a la palabra de Dios y no le adoramos como Dios lo quiere. A veces damos más importancia a los juegos, el tiempo de la dinámica, el tiempo de los juegos. Y queremos a veces puro juego. No, la palabra de Dios, ya no. Que el tiempo de la predicación sea, pastor, sea 10 minutos, 5 minutos. Dedicamos más tiempo a los juegos. ¿Por qué? A la gente le gusta los juegos. ¿Has escuchado eso? Demos más importancia al tiempo de compartir alimentos, porque la gente viene cuando hay comida. ¿Sí o no? Y dando la importancia mayor al tiempo de coinonía. Esos son buenos tiempos. O sea, sí hay que tener tiempo de juego, recreación. Sí, no estoy diciendo que no haya ese tiempo de compartir, sí. Pero ojo, no es la prioridad de nuestra relación de Dios. ¿Cuál es la prioridad? Dios, su palabra. Es importante dedicar ese tiempo para escuchar, para aprender, para calar, grabar la palabra de Dios cincelado en nuestros corazones. Acá fueron cincelado, era grabado, escrito en las piedras del altar. Pero la palabra de Dios debe estar cincelado en nuestros corazones, grabado en nuestros corazones, muy presentes, tenerlo en nuestras vidas. En el pasaje que estamos reflexionando se destaca entonces el hecho de que Josué escribió esas palabras de Dios en piedras, para que fueran leídas en público. Hoy tenemos la maravillosa bendición de tener la Biblia en diferentes presentaciones y medios. Ahora podemos tener la palabra muy presente. Tenemos ahora la palabra de Dios en diferentes formas y medios a nuestra disposición. Ya no necesitamos tener la palabra escrita en algún lugar público sobre piedras. Ya no es necesario, ¿no?, que como Josué escribirle en esas piedras para que todos lo puedan ver y leerlo. Nosotros hoy en día tenemos el privilegio de tenerlo de diferentes maneras. Como nunca, tenemos ese acceso al texto bíblico en forma expresa, digital e impresa, es decir, escrita en diferentes formas. Hoy tenemos Biblias de todos los colores, de todas las formas, tamaños, Biblias bien gruesas, delgadas, delgaditas, reducidísimas, a full color, con comentarios, diferentes Biblias y traducciones de la Biblia físicas, pero también tenemos ahora en lo digital y lo podemos tener, la mayoría puede tener un celular smart, inteligente, es decir, puede tener la Biblia, o tienes el internet, no solo tienes los aplicativos, también tienes el internet y ahí puedes buscar, se tiene la Biblia. Hoy más que nunca tenemos facilidad de la palabra de Dios, de tenerla, de leerla, de poderla tener a la mano y poderla leer, estudiarla. Así que hagamos uso de todas estas herramientas que tenemos hoy. Tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios. Debemos alabar a Dios por este privilegio y debemos aprovecharlo para saturar nuestra mente con la revelación bíblica. ¿Cuánto tiempo pasamos cada semana leyendo, escuchando, estudiando, meditando
en las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto tiempo le dedicas para leer, para escuchar, para estudiar, para meditar la palabra de Dios? Y si lo comparas, ¿cuánto tiempo le dedicas para estudiar algún curso de capacitación, para estudiar algún curso, los que están estudiando en el colegio, en el instituto? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Y son varios cursos, ¿eh? Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿es igual? ¿A qué debemos darle prioridad? ¿A qué debemos dedicarle? Tenemos que estudiar. ¿Cuánto tiempo pasamos entonces? ¿Cómo podemos utilizar nuestras tecnologías para conocer y meditar mejor en la Biblia? Hazlo. No sabes, las personas adultas de repente no saben. Pide a los jóvenes, a los que están en casa, que te enseñen. Apréndelo a hacerlo. Que podamos todos estudiar. Ahora tenemos también la Academia Bíblica, una forma de estudiar, de poder capacitar, conocer, profundizar en la palabra de Dios. Justo hoy estamos empezando inscripciones para el nuevo ciclo de la Academia Bíblica. Espero que todos podamos inscribirnos. Tenemos en forma física, hasta para eso tenemos en lo virtual para facilitar que puedes inscribirte en forma virtual. Pero debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todos deben participar también en la adoración, en el de leer, estudiar la palabra de Dios. Miren, verso 33. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie, uno y otro lado del arca. Y en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Todos estaban. En otros textos se especifica. Dije 2 montes. El monte Ebal. ¿Y cuál es el otro monte? Gerizim. De las 12 tribus, 6 tribus estaban en el monte Ebal y 6 en el monte Gerizim. La mitad. En el medio estaba el arca, con los sacerdotes, levitas, oficiales, dice ahí. Ahora, entre todo el pueblo, que dijimos que era alrededor de 2 millones de personas, podemos decir 1 millón estaba a un lado, otro 1 millón en el otro lado. Estaban hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Nadie estaba fuera, todos. E incluso dice naturales y extranjeros. ¿A qué extranjero está hablando? Lo que se han añadido al pueblo de Israel y han optado y ser de la nación y tener a Dios como su Dios verdadero. A eso se conoce como los prosélitos en el Nuevo Testamento, ¿no? Los que no eran judíos, eran gentiles, pero que se han convertido al judaísmo, prosélitos. Ahora, ¿se acuerdan en Jericó de una mujer que no era judía, pero optó y toda su familia para ser ahora del pueblo de Dios? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Rahab, ¿no? La prostituta pagana, pero creyó en Dios, se arrepintió y se convirtió en una mujer de fe. Ella se salvó de la muerte en Jericó, ella y su familia, y ellos se integraron al pueblo de Dios, e incluso la bendición, ¿no?, de su descendencia, aún Jesús mismo, ¿no? Allí, todos, entonces ahí incluso Rahab y su familia estaban allí. Todos estaban puestos allí, viendo el sacrificio, viendo y sacrificando también las escrituras puestas allí. Y luego también, luego se iba a leer la Biblia, la palabra, la ley. Y todos tenían que escucharla, todos expresar. Todos debían adorar, todas las familias deberían adorar, y también los oficiales.
nadie estaba excepto, nadie podía salir de ahí. Hoy en día la gente a menudo se excusa a adorar debido a su situación, pero eso no era una excepción en Israel. Todos deberían adorar, ¿no? Algunos no ponen excusas. El valle entre Jerezín y Ebal ofrecía un anfiteatro natural con una acústica excelente, ¿no? Dios ahí permitió para que quien leía, que podía ser Josué o los escribas, las escrituras, todos podían escuchar. ¿Te imaginas el escenario? ¿Tú has ido al Estadio Nacional o a un estadio cuando esté lleno? Un montón de gente, ¿no? ¿Hay cuántos? 60.000, 40.000 personas. Pero acá eran 2 millones de personas. Montón de gente. Entonces la mitad al lado del monte Ebal, otro Jerezín. En el medio están los sacerdotes, levitas, del arca. Comenzaron entonces todos a participar. Todos debían poder escuchar la lectura de la ley. Todos participaron escuchando esta lectura, como dice ahí, las mujeres, los niños, los extranjeros que moraban en ellos. Todos debían escuchar la palabra de Dios. El pacto del Señor es con toda la nación y todos debían conocer su voluntad. La palabra es propicia para todos. Y esto nos lleva al último. Decidir correctamente al ser confrontados por la palabra de Dios. Una vez del leer la palabra de Dios siempre nos va a confrontar a hacer algo que decidamos correctamente. Es importante decidir bien. Nos confronta la palabra de Dios. De nosotros depende si lo que hacemos va a ser de bendición o va a ser de maldición. Verso 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, no parte, a todas las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hubiera leído delante de toda la congregación de Israel. Leyó todo, no parte, no solo algunas, sino todo. Apenas unas cuantas semanas antes Moisés había predicado sobre la ley a la nación y ahora el pueblo vuelve a escuchar. Recuerda, ya mucho más antes de entrar a la tierra prometida, Moisés ya les había recalcado la palabra de Dios. Incluso Deuteronomio significa segunda ley, renovar. Ustedes ahora que van a tener la tierra prometida ya murieron todos estos 40 años a toda una generación. Ahora son ustedes una nueva generación. Les repasó la ley, repasó las escrituras para que puedan entrar a la tierra prometida. Pero ahora que están en la tierra prometida, otra vez las escrituras son leídas. ¿Por qué hace esto Dios? ¿Por qué se hace? Porque la palabra de Dios siempre hay que leerla. Y a veces de nuevo el mismo texto para reforzarlo, para tenerlo en cuenta. Es importante. Si nos recuerda que ser discípulo significa seguir escudriñando la palabra de Dios. El Señor puede haber sido dicho muchas veces una cosa, pero no obstante la recalca, que su palabra en forma escrita muestra que debemos escuchar una y otra vez lo que Dios nos ha dicho por nuestro bien. Jesús tuvo que muchas veces a sus discípulos recalcarles para que lo aprendan, para que lo entiendan. Por eso Dios ha puesto la palabra de Dios escrita para que podamos repasarlo varias veces. ¿Ya has leído la palabra de Dios completa, de tapa a tapa? Génesis, Apocalipsis, todo. ¿Cuántos han leído ya la Biblia de tapa a tapa? Ya, miren, hay algunos, pero varios no. Te desafío. Miren, tenemos un plan de lectura. Ahí lo pasamos en las redes. Hay una lectura para cada día. Si tú sigues ese plan de lectura, en 2 años lees toda la Biblia completa. Algunos ya lo han hecho, ya han leído más de una vez.
Hay textos que de repente lo has leído una, dos, y no ha sido de bendición. Ha habido nueva enseñanza. Que la palabra de Dios es así. O sea, podemos leerla varias veces, o un texto, leerlo varias veces, y Dios siempre va a enseñarnos, o nos va a hacer recordar, porque a veces nos olvidamos la enseñanza, hacerla recordar de nuevo. Pastor, ya llevé ese curso, no hay otro curso, pero puedes volverlo a llevar. ¿Dios no cree que te va a dar nueva bendición a través de ese curso? Sí. Ya tocamos ese tema, pastor, ya me lo sé. Aquel que dice ya me lo sé, cuidado. Si Dios te lo está recalcando es que no has aprendido, de repente lo has sabido, pero no lo has aprendido, o no lo estás poniendo en práctica. Dios te lo está recalcando. La lectura de la ley era la proclamación audible de la palabra de Dios. No solo se ponía la palabra a disposición de otros para que puedan leerla, sino que proclamaba públicamente que era para todos puedan oír. Esto también Josué lo estaba haciendo en obediencia a lo que ya se dijo en Deuteronomios. Esto también vemos a Josué que era obediente y a su vez adoraba a Dios. Igual, esto ya estaba predicho en Deuteronomios 11:24, dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, y pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en el Araba frente al Gilgal, junto al encinar de Moré. Cuán importante era la lectura completa de la Biblia. Y notamos entonces, toda la gente parte en el monte Ebal y otra parte el monte Gerizim. Ojo, el monte Ebal implicaba o representaba las maldiciones de la ley y Gerizim las bendiciones. Y cuando se leyó todo, no parte, o sea, lo bueno y lo malo en la palabra de Dios. Y cuando predicamos, cuando estudiamos, cuando enseñemos la palabra de Dios, no podemos obviar y dar parte, solo lo que me conviene o solo lo que le gusta a la gente. Tenemos que predicar completa la palabra de Dios, lo bueno, lo malo. Dice 8:34, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, todo. Josué le dio al pueblo toda la palabra de Dios. A alguna persona les gustaría que solo se le incluyera las bendiciones y se dejara a un lado las maldiciones. No, a veces algunos dicen, no hay que hablar del pecado, no hables de eso, la gente se te va a ir. No hables, solo predica de lo bueno, solo predica el evangelio de prosperidad. ¿Has escuchado el evangelio de prosperidad? Que solo te habla de las bendiciones, que solo te habla de que vas a ser próspero, todo lo bueno. Incluso te dice, no puedes estar enfermo, no puedes estar sin dinero, es que estás mal, solo apunta a eso. Pero la Biblia solo habla de eso. Sí, es verdad, es parte, pero también habla de maldiciones. Habla de un Dios amoroso, pero también un Dios justo, que no puede tolerar el pecado. Habla de un Dios que te ama tanto, que dio a su Hijo unigénito por ti, que te aprecia, que te valora. Pero también habla de que cuando alguien es desobediente, Dios obra también de una forma fuerte. Ese es Dios. Y debemos predicar la palabra de Dios en forma completa, tanto las cosas buenas como las cosas negativas. Allí, cuando se estaba leyendo, se leían las maldiciones de la ley, y las 6 tribus que están en el monte Ebal, ¿qué decían? Gritaban, decían, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Es decir,
Si vamos a ser deficientes a esto, nos atenemos a las consecuencias. Amén, decían, ¿no? Si vas bajo dioses falsos, yo te desampararé, haré que otras naciones te conquisten. Amén, decían, ¿no? Que así sea. Si somos desobedientes, eso pasa. Amén. Y si leían las bendiciones de la ley, las 6 tribus de Gerizim, ¿qué decían? Gritaban y decían, amén también. O sea, cuando había bendiciones, decían, amén. Cuando había maldiciones, amén. Toda la palabra de Dios. Y te imaginas el tremendo estruendo que habría, toda la cantidad de gente que estaba ahí. Ahora, el propósito primordial de Dios al dar la ley era la bendición para su pueblo. Si incurrían en la maldición, solo sería por su propia culpa. Es decir, tú decides que hasta las bendiciones, las maldiciones. Si eres obediente, tendrás bendiciones. Si eres desobediente, ahí van las maldiciones. Tú decides qué hacer. Y lamentablemente el pueblo de Israel, mucho más adelante, fueron desobedientes, dejaron a Dios. ¿Y qué pasaba? Dios permitía que otras naciones vengan, los conquisten, los esclavicen, ya estaban advertidos. Esto va a pasar si obedeces. Si desobedeces, esto también te va a pasar. Estaban advertidos. Y Dios igual nos advierte. Si tú eres obediente, Dios te va a bendecir, va a haber esto. Pero si eres desobediente, tu pecado va a traer consecuencias en tu vida y a los que están alrededor tuyo. Así que eso no queremos, ni Dios tampoco quiere eso. Sé obediente a Dios. La mejor vida de adoración a Dios es la que hace las cosas que Dios quiere. Es una vida de obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres darle prioridad a Dios en tu vida? Entonces haz un espacio en tu vida para solamente centrarte al Señor. Construye un altar, no solo físico, en tu casa separada para Dios, sino constrúyelo en tu corazón. Entrégale totalmente a Dios toda tu vida. Conságrate a Dios. Dile, yo te pertenezco. Tú eres el Señor de mi vida. Que tu vida sea un sacrificio vivo y agradable a Dios. Decide ser obediente a la palabra de Dios. ¿Lo haremos? Oramos. Padre, gracias, oh Dios, por lo que tú nos has hablado. Oh Dios, queremos centrarnos en ti, darte la prioridad a ti. Tú tienes que ser el primero y eso lo reflejamos en nuestra vida de adoración. Que nuestras vidas, Señor, reflejen vidas que te agraden. Eso implica separar un tiempo en nuestra vida para buscarte, para construir ese altar, no solo físico, separado para estar contigo, sino aún construirlo en nuestro corazón. Donde estemos podemos adorarte, alabarte, Señor. Que podamos consagrarnos ante ti, Señor. Que podamos, oh Señor, decir, yo te pertenezco, Señor. Oh Dios, está mi vida acá. Yo mismo soy un sacrificio vivo, agradable hacia ti. Oh Señor, que pueda ser siempre obediente a tu palabra, que no me equivoque. Gracias porque sé que tú quieres siempre bendecir mi vida, quieres bendecir mi familia, mi hogar. Gracias por ello. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.